La instrucción acerca del divorcio. Parte 2. Mi deseo sería poder terminar esta parte, pero no lo voy a terminar el día de hoy. Solamente vamos a estudiar prácticamente un verso de Mateo, capítulo 19. Vamos a estar viendo varios versos en Malaquías y en Oseas. Y quiero que entiendas una cosa, que la palabra de Dios es suficiente. Allí podemos encontrar instrucción para nuestra manera de vivir. No puedes acomodar tus pensamientos o tus ideas a la palabra de Dios. Tus ideas van a ser contradecidas por la palabra de Dios. La palabra de Dios es divina. Nosotros somos seres mortales, somos seres finitos. La palabra de Dios es eterna, proviene del mismo Dios. Entonces no podemos someter nuestras ideas y que se acomoden a la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y es asombroso y es increíble. Uno podría explicarse, bueno, ¿por qué las familias se divorcian? ¿Por qué una pareja, un esposo y una esposa, tienen que llegar a ese paso del divorcio? ¿De dónde surgió eso? ¿O cómo surge? ¿Alguien vio la película de La Laguna Azul? ¿Sí? Donde dos muchachitos, niños, crecen en una isla, apartados por allá, náufragos. Un varoncito y una mujercita. ¿Alguien miró esa película? Ok. Estos dos personitas crecen, ¿verdad? Siendo dos niños. Esos dos niños no conocían nada acerca sobre sexo o tener que matrimoniarse con alguien. Simplemente crecen, se hacen adultos y adivinen qué, se unen y en esa unión viene un niño. ¿Quién escribió eso? Es obvio que pasaría, ¿sí? Entre una pareja, entre un varón y una mujer. ¿Quién escribió eso? ¿Quién dictó esas reglas? ¿Por qué tiene que ser así? Y cuando vas a la Biblia, ahí encuentras la respuesta. La ciencia te va a decir otra cosa. La ciencia te va a decir que venimos de la evolución, que evolucionamos de un gusano, o de una amiba, o de una célula. Pero es increíble cómo hasta Hollywood entiende eso, de que de una película tan sencilla de dos jóvenes que crecen pueda surgir esta relación matrimonial y haya un niño. Acompáñame a Mateo capítulo 19, verso 1. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó sus palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, de que como tus hijos, como tus siervos, como tus niños en Cristo, nosotros podamos, Señor, someternos a lo que dice tu palabra, que podamos someternos a la guianza de tu Espíritu Santo, y que a través de ello, tú, Señor, muestres tu gloria, de cómo dos seres totalmente distintos, Señor, puedan hundirse y fundirse en una sola carne y representar tu gloria. Padre, lo cierto es que este mundo está plagado de tantas mentiras, y ayúdanos, Señor, y danos el discernimiento y la sabiduría para reconocer las mentiras con el único propósito de destruirnos. Dale gloria a tu nombre, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Santifícanos en tu palabra, llénanos de tu palabra, háblanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada miramos el ambiente, en qué situación estaba moviendo Jesús. Jesús se está moviendo
de Galilea a la ciudad de Perea. Estamos viendo con el único propósito de caminar hacia la cruz. Le queda un año de ministerio. Un año de ministerio, ¿por qué completar antes de ser crucificado? Llegamos a este ambiente y llegamos a la interpelación de parte de los fariseos. Ahí tenemos su objetivo de ellos es desacreditar a Jesús, con el único propósito de quitarle la fama. Jesús estaba volviendo famoso, era famoso, las multitudes lo seguían, pero ellos odiaban eso y querían desacreditarlo al tratar de mirar, que ellos miraran que Jesús estaba en contra del divorcio, porque el divorcio era muy popular en esos tiempos, al igual que lo es hoy. Te hacen una pregunta acerca sobre el divorcio y vemos la opinión de la escuela de Shammai, de que solamente a través del adulterio, pero también miramos la opinión de la escuela de Gilel y observamos también la opinión actual, donde todo se mueve a través de las finanzas, el dinero, de promover el divorcio, no porque les interese tanto tu felicidad, sino porque les interesa más tu bolsillo. La opinión actual, al igual que en aquellos días, ha cambiado con el tiempo, pero la base, el origen es la misma. El origen es la misma. El origen es el egoísmo. El egoísmo en estos días se está convirtiendo en una gran virtud. Sé feliz. Busca tu felicidad, es lo que nos dice el mundo. Pablo nos explica que en 2 de Timoteo que habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando digo hombres, estoy refiriéndome tanto a, y la palabra de Dios se refiere tanto a hombres como a mujeres. Entonces podemos mirar eso, especialmente en nuestro alrededor, cómo las personas se aman demasiado. En esencia, este amor es lo que impulsa a parejas al divorcio, el amor de sí mismos. La gente piensa que es mejor estar divorciados como amigos, que es mejor estar divorciados como amigos que en vez de estar casados como enemigos. Ese es el pensamiento de la gente hoy en día. La pregunta que hicieron ellos, los fariseos, era con la intención de desacreditarlo, porque el divorcio era una costumbre bien aceptada por esta sociedad, por la sociedad de los judíos. Querían destruirlo, mostrar a Jesús como alguien intolerable. Cuando alguien te llega con una pregunta acerca de la Biblia, o acerca de tu religión, o acerca de lo que tú crees, la gente quiere demostrar que eres alguien intolerable, que no aceptas la opinión de los demás. Y eso te hace ser una persona intolerable y por eso ya te tachan de loco. Pero Jesús astutamente no respondió desde su punto de vista de ellos, sino que su respuesta va hacia el origen, hacia una intención original. ¿Cuál es la intención original del matrimonio? Y quiero ver 4 de ellos. La semana pasada simplemente hice una pequeña introducción de lo que iba a hablar hoy. Entonces, una introducción de 40 minutos. Y no de intención de corazón, pero ahí está. En el principio, en el Génesis, en el capítulo 2 y 3, vemos la creación. Vemos la creación de Dios en cuanto al mundo físico, pero también la creación de Adán y Eva. En el primer matrimonio, donde Dios fue testigo, vemos que un hombre fue creado para una mujer, pero cuando están viendo estos dos seres, se están viendo la cara, ellos podían voltear alrededor y no ver a nadie más.
No estaba ni la vecina, ni el camarada, ni el cuate. No estaba la comadre. No había nadie más. Entonces no había alguna otra opción. No había una opción para el qué? Para el divorcio. No había ninguna otra opción. No había ninguna otra alternativa. Ni siquiera estaba plasmado esa idea ahí. A la hora de la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva y los une en una sola carne, los une en matrimonio, no había otra opción y no había otra alternativa para que pensaran en el divorcio. Por eso no era la intención original de Dios que hubiese ¿qué? Divorcio. Una fuerte pegadura. En Mateo capítulo 19, verso 5, fíjate bien en esta palabra, dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, esa palabra, unirá a su mujer. Unirá proviene del griego kolao, así de chistoso. ¿De dónde viene el nombre del producto conocido como cola loca? ¿Conocen todos la cola loca? Pega de locura, comenzaron se ponía cola loca en el casco y se pegaba un metal de fierro. No sé si lo conocen aquí, pero aquí se conoce con otro nombre. Crazy glue. Ok, crazy. Exactamente. Crazy glue y la cola loca es donde proviene esta palabra unirá. Pegar, pegamento, cemento. ¿No entiendes esa palabra cemento? Pero esta palabra está relacionada, unirá está relacionada a otra palabra, de donde proviene colao, cola loca, o esta palabra griega rara, y es la palabra pros colao. Esta es la palabra correcta para unirá, pros colao. ¿Qué significa pegarse? No como lo hace la cola loca o el crecimiento, sino pegarse de una manera aún más intensa. Está hablando de tal manera de que está tan pegado que es difícil que separarse. ¿Estás pegado con la loca? Allá estoy trabajando ahí de repente voy ahí en el taller de medio, le pone con la loca a los plásticos, entonces le pone sal o algo, una sal le pone ahí y la cosa no se vuelve más dura. Ándale, mi hermano, carbonato, exacto. Pone carbonato y la cosa se pone más dura, ¿verdad? De eso está hablando esa palabra proscolar. Entonces dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se pegará. Se pegará de una manera muy intensa a su mujer. Entonces no hay una opción para que haya una separación. Al hablar de este pegamento tan duro que hay en el matrimonio, no hay una opción para el divorcio. Esa es la intención original de Dios. Es una unión. ¿Es una unión en qué? En mente. Una unión en voluntad. Una unión en espíritu. Una unión en emoción. Tú estás casado ya con alguien por bastantes años, entenderás esto de que realmente así es. Empieza a haber una unión en mente, voluntad, en espíritu y hasta en emociones. Ese es yo. El siguiente es una sola carne. Oh, no. Antes de ese, quiero darte un detalle más. Quiero darte un detalle más acerca de la palabra en el hebreo para matrimonio. O sea, nosotros tenemos una boda en español, pero en hebreo, los hebreos dicen Kiddushim. Así, curioso, ¿no? Son palabras raras. Kiddushim. Esa es la palabra para matrimonio en hebreo. Kiddushim, que significa consagración o dedicación, pero también significa santificación. La idea del judío cuando consagraba
La idea del judío, cuando llegaba al templo o al tabernáculo a adorar a Dios, y llevaba su ofrenda, llevaba a dedicarla a Dios o llegaba a consagrarla a Dios. Eso significaba, ¿verdad?, que tú entregabas tu animalito o tú entregabas tu maíz, perdón, tu trigo o tus panes o tu masa o qué sé yo, lo que llevabas, tus 2 palomas al tabernáculo, al templo. Eso que estabas dedicando o consagrando a Dios ahora le pertenecía totalmente ¿a quién? A Dios. Ya no te lo podías traer de vuelta a tu casa. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? El judío no se llevaba para atrás su oveja, no, la dejaba allí. La dejaba allí, la cocían, la ponían en el altar y era quemada a Dios. Entonces, eso es lo que significa esta palabra Kiddushim. Das algo y viene a ser posesión personal de Dios. Pero también significa santificación. Y santificación significa estar separado o apartado. Separado o apartado. Así que uno en el matrimonio, cuando tú estás efectuando el Kiddushim, o sea, el matrimonio, te estás casando, bajo la voluntad de Dios, estás diciendo totalmente algo así, que estás separado, que estás apartado para nada más, sino solamente a la persona con la que te vas a casar. O estoy totalmente consagrado y separado para ti. Es decir, que tú te entregas a tu esposa o tú te entregas a tu esposo, pero te entregas totalmente a ella, lo consagras, lo dedicas. Ya no hay vuelta para el yo, para el mí mismo, el egoísmo de volver al mí. Esto es una unión. Entonces, son 2 personas quienes en su absoluta devoción y entrega es uno con el otro, quienes vienen a ser posesión personal del otro. Es decir, tú le perteneces a tu esposa y tu esposa te pertenece a ti. Y no hay con que, oh no, solamente una partecita te pertenece. Solamente parte de la casa o parte del sillón donde me siento te pertenece. O no me gustó las cortinas que pusiste. O el color que escogió para las sábanas de la cama. Ya no hay tal cosa como eso. Ya no hay un yo en el matrimonio. Bueno, esa es la idea en Kiddushim, en el matrimonio en hebreo. Nosotros obviamente no somos así, ¿verdad? Exigimos y peleamos nuestros derechos dentro del hogar, dentro del matrimonio. Esta es una fuerte unión. Es una fuerte unión dedicarse el uno al otro. Un hombre y una mujer. Adán y Eva. Ahora sí, vemos una sola carne. Y en Mateo capítulo 19, verso 5, dice: y los 2 serán una sola carne. ¿Qué pasa? La pareja viene a ser uno. Y esta unidad no puede ser dividida. La idea es, en el matrimonio, vienen a ser una sola carne, es decir, vienen a ser un solo cuerpo. Ahora, velo físicamente así. Son un solo cuerpo, son una sola carne. ¿Qué pasa cuando a un cuerpo le mochas una mano o le mochas un pie? Ya no queda bien, ¿verdad? Queda disparejo, queda medio raro. Muchas veces cuando se te quita una parte de tu cuerpo, inclusive la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? Muere. Entonces, por eso que cuando viene el divorcio, en el matrimonio, vienes a arrancar una parte de ti, y por eso hay dolor. ¿Sí? Si te arrancan un brazo, obviamente vas a gritar. Va a haber dolor. Las cosas ya no van a quedar bien. En un cuerpo que ya no está mutilado, ya no se ve bien. Hay algo que está pasando ahí que no va de acuerdo con
con la fisonomía del cuerpo. Y eso es lo que viene a decir cuando viene a unirse en un solo cuerpo, una sola carne, de que si se separa, va a quedar mal. Y no había opción para algo así. No hay una opción para eso. El ser humano simplemente decide pensar en su amor a sí mismo y no consagrarse, no dedicarse. El ser humano no es así. El ser humano no se separa para la pareja. ¿Sí? Quieren estar juntos, pero no quieren someterse el uno al otro. No quieren entregarse el uno al otro. No tienen el deseo de unirse en un solo cuerpo. Pero la idea en el matrimonio es eso: ser uno. Vienen a ser un solo cuerpo. No podemos ser divididos. No podemos ser divididos porque las consecuencias son graves. Hablando del ejemplo de un cuerpo físico. No solamente hablando físicamente, sino estas consecuencias graves vienen a ser tanto un estrago en el alma, en el espíritu. En el matrimonio, ellos, la pareja, se abandonan a sí mismos por el otro. Vienen a ser poseedores del otro. Vienen a ser una misma mente, un mismo espíritu. Vienen a tener las mismas metas. Vienen a tener la misma dirección. Vienen a tener las mismas emociones. Vienen a tener los mismos sentimientos. Son ahora un solo cuerpo, una sola carne. Están pegados de tal manera que es imposible separarse. Y si hay esa separación, hay una mutilación de parte de los dos. Su unicidad, esta unicidad, esta unión en una sola carne, se viene a ver, es visible este regalo de Dios del matrimonio cuando vienen a ser un niño, un bebé. El bebé es la mejor representación de ese cuerpo que se ha hecho una sola carne. Esa es la ilustración. Ves al bebé allí, no puedes quitar las dos partes, ¿verdad? No puedes quitar la parte del papá y la mamá, moriría el bebé. Y es increíble porque ese regalo lo da Dios cuando dice: hey, multiplíquense, llenen la tierra. Les está regalando no solamente el matrimonio, sino también el regalo de la intimidad entre la pareja. La cuarta razón por la cual no debe haber divorcio es que no es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios. El matrimonio nos da la capacidad de disfrutar uno del otro, llenarnos uno del otro, fortalecernos el uno al otro y de tener un increíble regalo como lo son los hijos. El matrimonio es un milagro de Dios. ¿Recuerdas cómo es? Al principio decía, ¿cómo es posible de que dos seres humanos vengan a desear estar juntos, desear casarse, desear vivir una vida juntos? Hay un gozo en la compañía. Bueno, si no estás disfrutando gozo en la compañía con tu esposa o tu esposo, tal vez lo disfrutaste un tiempo. Pero si esto no está pasando hoy en día es porque algo está mal en sus corazones de ambos. En el matrimonio no puedes echarle la culpa al otro de que esté fallando las cosas, porque ya no están separados, es un solo cuerpo. Los dos son responsables de si algo no está pasando bien, si algo no está bien en tu matrimonio. Ambos son responsables. No puedes llegar y echarle la culpa al otro. Es como acusarte a ti mismo, ¿verdad? Parece que en Efesios dice, ¿verdad?, en el capítulo 5, de que tu marido, esposo, tienes que amar a tu esposa como te ama a ti mismo. ¿Sí? Cuando nos gozamos en el matrimonio, estamos experimentando el milagro de Dios. Cuando nos gozamos en el matrimonio, estamos experimentando el milagro de Dios. Pero cuando hablamos en contra del divorcio, como lo estoy haciendo hoy aquí, nos volvemos impopulares. Y ese era el objetivo de los fariseos con Jesús, que Jesús se volviera alguien impopular. El divorcio
Es la intención del corazón del hombre, alimentado ¿por qué? Por el pecado. En su primera respuesta, Jesús nos contesta con autoridad de la palabra de Dios e interpreta los dos pasajes de Génesis de acuerdo a la Biblia. No interpretas la Biblia de acuerdo a lo que tú piensas, no, interpretas la Biblia de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora Jesús va a hablar con autoridad. La escuela de Shammai, la escuela de Hillel y la opción actual dicen ciertas cosas acerca del divorcio, pero Jesús una vez más va a mostrar con autoridad la relación del divorcio con el adulterio, y es ahí donde empezamos nuestro estudio, el causal, la causa verdadera de por qué estos hombres se divorciaron. Y él dice en el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí vemos la causa real o la causa lógica del divorcio, del por qué era tan popular, y es tan popular en estos días, y era con el propósito de casarse con alguien más. Con el propósito de casarse con alguien más. Pero, veamos nuevamente adulterio. La ley sobre el adulterio. Y eso está en Levíticos. Levíticos 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Entonces, la ley de Moisés condena a muerte tanto al que comete adulterio y con la mujer con la que está cometiendo el adulterio. Ambos tenían que morir. Obviamente no pasa sobre el día, ¿verdad? Pero dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Tal vez no mueres físicamente, pero mueres espiritualmente, y eso te condena ¿a dónde? Al infierno. No mueres físicamente, pero mueres espiritualmente. Entendemos como adulterio, ¿verdad? Por los que no saben lo que significa adulterio, pero vamos a ¿qué significa? Pues es relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. A eso se refiere con adulterio. Y el castigo por cometer adulterio es la muerte. Y esto hace del adulterio una cosa muy grave. Esto hace del adulterio algo muy grave. Entonces, ahora vemos el divorcio. Primeramente, el origen del divorcio. ¿Dónde proviene esto? Obviamente proviene de Génesis. En el libro de Génesis vemos la creación, vemos a Adán y Eva ahí en el Edén, y todo marcha de maravilla. Dios crea a Adán, crea a Eva, ¿verdad? Los une en matrimonio y están viviendo en el Edén. Pero Eva, bueno, antes de eso, Dios tiene un orden, ¿verdad? Dios crea todo esto, primero crea a Adán y luego crea a Eva. Satanás no va con Adán, Satanás va con Eva. ¿Checas eso? ¿Checas el orden? Satanás está caminando en orden al revés de lo que hizo Dios. Primero Dios, Adán, Eva, y Satanás empieza a trabajar con Eva. Empieza a trabajar Satanás con Eva, y Eva lleva a Adán a pecar. ¿Estás de acuerdo? Génesis. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Sí, todos hemos hasta en películas lo hemos visto. En los niños ahí, estos de los, un jitomate y una cebolla que caminaban. No esa película, no lo recuerdo, pero ahí andaban, se encuentran muchas historias de esas. Entonces, ¿qué pasa? Dios maldice a Eva. Dios maldice a Eva con dolor en el parto, y a Adán con dolor para buscar y proveer para su familia. O sea, trabajas y te va a doler la espalda. Acompáñame, Génesis capítulo 3, verso 16. Entonces vemos todo muy
muy color de rosa en el Edén, pero Satanás empieza a trabajar con Eva. Eva ve muy sabroso el fruto, lo prueba y se lo da a quién? A Adán. Y veamos qué le dice Dios a Eva. Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y chequéate esto es clave. Y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Déjame ver si lo puse aquí. En la NTV está más claro. Dice, le dice a Eva, ¿verdad? Vas a tener dolor en el parto, pero desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y no va. La mujer dice, ¡ah! Y dice el hombre, sí. Y la mujer dice, sí. No, pero ya me quité. ¿Entendieron la idea? Esa es la maldición de parte de Dios a la humanidad por el pecado. Comienzan las guerras entre sexos, entre quién tiene la autoridad, la supremacía. Y todo empezó ¿por qué? Porque Satanás tenía también, Satanás no fue ingenuo, él atacó primero a Eva y Eva causó que Adán cayera y con eso ¡zas! Y él destruye el orden, destruye la autoridad de Dios y con eso él pasa a ser el rey, el líder, el amo de este lugar. Ajá. La guerra de los sexos da inicio y tú te has dado cuenta y sabes que desde muchos años atrás existe un abuso increíble de parte del hombre hacia la mujer. Golpes, insultos. No hace unos cuantos días mi esposa le platicaba a mis hijos cómo su abuelito sangraba a su abuelita. Pero no hasta hace unos años aquí en este país comenzó que las mujeres empezaron a exigir sus derechos. Empezaron a exigir sus derechos. Todavía en día se vive esa clase de violencia, pero ya no se ve mucho aquí en este país. En países como el de nosotros, donde provenimos, se ve aún más. Y es por eso. El hombre por la fuerza física se toma muy en serio esto, al grado de lastimar a su pareja. El pecado en nosotros hace imposible que no haya conflicto. Va a haber conflicto en tu matrimonio por causa del pecado. Va a haber conflicto en tu matrimonio por el pecado. Tú sabes de dónde proviene. No proviene de Dios. Cuando tú peleas con tu esposo, tu esposa peleas con tu esposo, no proviene esto de Dios, esto proviene de Satanás. Esto es el origen de Satanás. No es que Dios no te ame por eso. Dios te ama, por eso quiere arreglar las cosas. Él quiere que cumplas el orden. ¿Cómo? Con Cristo. Él es el que te da poder para cumplir con el orden. Ahora, quiero que me acompañes a Malaquías. Entonces, vimos el origen del divorcio, pero ahora vamos a ver la reacción por el divorcio. Vamos a ver la reacción de parte de Dios hacia el divorcio. Los judíos decían que estaba bien divorciarse, porque decían que Moisés lo permitía. Pero Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vean Malaquías capítulo 2, verso 14. Oh, no lo tengo. No vayas, ahí está. Vamos a verlo. ¿Se alcanzas a ver ahí atrás? Sí. Dice, clama, está en la NTV, es muy sencillo. Yo te recomiendo. Ok, a Capilla Caballo le encanta la Reina Valera 60. Qué maravilla, y eso es muy bonita Biblia. Los versos son hasta cantaditos.
pero no a veces no se entiende. Agárrate la NTV. Es muy sencilla, muy simple. A veces no están cantando los versos, pero los vas a entender mejor. Y los que leen inglés es la New Living Translation, la NLT. También está igual de sencilla para leer. Entonces, esta versión es muy buena. Lee tu Biblia en esta versión. Si alguien te critica por eso, le dices, el pastor Miguel Flores me lo recomiendo. A mí me ha criticado porque leo la NLT. Y pastores, Ok, vamos a leer la NLT. Dice, claman porque el Señor no acepta mi adoración. Y dice Dios, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estuvo ahí cuando nos casamos, si es que todos nos hemos casado. Pero tú le has sido infiel, hablándole al esposo, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste sus votos matrimoniales. Verso 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Estamos hablando de Génesis, ¿verdad? En cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón. ¿De dónde arranca todo este problema del divorcio? Del corazón. Y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Verso 16. Y dice Dios, pues yo odio el divorcio. No andes aconsejando a alguien que se divorcie, no estás del lado de Dios. Dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces, Dios odia el divorcio. Y la consecuencia es abrumar a la esposa o al esposo de crueldad. Y si no entiendes esta palabra abrumar, hay que agobiar o atosigar con cargas físicas o morales que resultan difíciles de cargar. Entonces estamos hablando de algo muy emocional por dentro. Confundir o desconectar, especialmente con un exceso de atenciones, burlas o riñas, o hacer que una persona se sienta insignificante. Me gusta cómo lo define el diccionario de la luz, pero la Biblia lo define de otra manera. Está hablando de cuando la abrumas con gran crueldad, la Biblia está expresando de que has arrancado de ella sus ropas. Pero ¿cuándo haces eso? Cuando arrancas la ropa de alguien, es porque ya tuviste una gran pelea. Está hablando de eso. No solamente, ¿verdad?, con golpes la vas a abrumar de crueldad, sino con el simplemente de hecho de ir con el juez o ir a la corte y pedir una carta o una acta de divorcio. Vas a abrumar de crueldad, ya sea al esposo o a la esposa. Pero no, el mundo dice, no, sé feliz. Entonces vemos el divorcio. Vimos el origen del divorcio con Daniel, la reacción de parte de Dios hacia el divorcio, y ahora el amor cubre el adulterio, dice Jesús. Y yo os digo, verso 9a, ahí Mateo 19, verso 9, la parte A dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación. Entonces vemos que la única causa lógica razonable por la que se permite el divorcio es que haya adulterio. Pero yo estoy hablando de que el amor cubre el adulterio. Eso de cubrir es como que ya pasó el adulterio, pero el amor llega y cubre, ¿verdad? Se esconde todo esto. Como que nada pasó. Eso quiere decir que hay perdón. ¿Sí? ¿Es posible eso? Supongamos que te ponen el cuerno. ¿Crees que seas capaz de perdonar? Y te dicen que el amor cubre el adulterio. Y no lo digo yo.
Lo dice la Biblia. Jesús dice que está permitido. O sea, si ya te pusieron el cuerno, divorcia. Pero, si tú vives bajo el amor, hay una posibilidad para que no haya divorcio, sino que haya una vez reconciliación, perdón. Y esto está en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. El amor cubrirá multitudes de pecados. Primera de Pedro 4, capítulo 4, verso 8. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero, ¿dónde se ve más claramente esto? En el libro de Oseas. Ven conmigo el libro de Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo 1. Está después del libro de Daniel. Oseas capítulo 1, verso 2 al 3. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Digo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó, Oseas, a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, ve conmigo al verso 6. Dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces vemos a una mujer, ¿verdad? Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta y que tenga relaciones con ella, y de eso ya nacieron 2 niños. Después ve conmigo al verso 8. Ahí en Oseas, capítulo 1, verso 8. Dice: después de haber detestado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora ve conmigo al capítulo 2, verso 2. Contended con vuestra madre, hablando de Gomer, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y luego ve conmigo Oseas capítulo 3, verso 1 al 2. Me dijo otra vez Jehová: ven, ama a una mujer amada de su compañero. O sea, está hablando de una prostituta, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, llaman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿Qué quiere decir todo este rollo? El pueblo de Israel se ha alejado de Jehová. Empiezan a ir detrás de los Baales, sacrificar a Moloch y a todas esas pastoreras, toda esa clase de dioses. Sacrifican a sus hijos, le llevan regalos a estas estatuas hechas por los hombres. Entonces, Dios le llama a eso prostitución espiritual. O sea, Dios los sacó de Egipto, Dios les dio la Torah, les dio todas las leyes, los llevó al Sinaí, los metió a la tierra prometida, les dio toda esta tierra donde fluye leche y miel, y ellos le dan espalda a Dios. Se ve, ¿verdad? En un matrimonio, cuando hay adulterio, tú le estás dando la espalda a tu cónyuge. Entonces, se abre la puerta para que el amor cubra multitud de pecados, porque Dios ama a Israel. Dios amó tanto a Israel que mandó un montón de profetas para que se arrepintieran, pero aún así no desearon. Pero más en cambio Dios demuestra cómo es este amor cuando le dice que se case con una prostituta, y esto ilustra cómo Israel se ha apartado de Dios, cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Y Oseas se casa con Gomer. Ella queda embarazada en 3 ocasiones, que es el producto del pecado de Israel.
Y en el capítulo 2, ¿verdad? Dice, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ella no es mi esposa. Hablando de esta prostituta de Israel. Ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Aquí lo estoy leyendo en la NTV. Está más sencillo. En otra parte dice, la castigaré por todas las acciones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. No solamente buscaban en los Baales, también buscaron ayuda de otros países como Egipto, y nunca iban a buscar ayuda de Dios, quien los había sacado de Egipto años atrás. Ya hubo adulterio, ya hay una razón para divorciarse, ya hay una razón para separarse, pero Dios pone el ejemplo diciendo, luego volveré a conquistar. Dios se propone ir una vez más a conquistar, enamorar al pueblo de Israel. Dice Dios, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Yo te recomiendo que estudies estos 3 capítulos de Oseas. Te vas a dar cuenta de que el amor cubre el adulterio. Entonces el Señor me dijo, ya finalizando